Para todos nuestros auditores, oyentes, seguidores, participantes, voluntarios o tal vez que estaban un poco aburridos y empezaron a buscar a través de la web en qué cosa entretenerse. Y damos gracias a Dios porque llegó a un sitio donde usted no va a encontrar entretención, sino que al contrario, va a encontrar palabra de edificación, consejo para su vida. Y aquí está, en la página de Radio La Lumbrera, una radio virtual que está anclada en los cerros del Gran Valparaíso, desde estos grandes vitrales que bordean las quebradas y hondonadas de este Gran Valparaíso en sus más de 42 cerros porteños, colgando allí con sus elevadores y sus ascensores, que dan un panorama hermosísimo, por supuesto, romántico para venir en un tiempo de verano. Pero por sobre todas las cosas, de lo hermoso que ofrece la ciudad, está esta luz que proviene de parte de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay nada más hermoso que pueda conducir al hombre y a la mujer por esta vida que la bendita, la poderosa, la extraordinaria palabra de Dios. Al Señor Jesús en cierto momento le preguntaron y Él le respondió, porque quienes le preguntaban eran personas que habían entendido la Escritura, pero quisieron hacerle una pregunta capciosa y Él le dijo: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Y lo cierto es que los dejó ahí, los dejó sumando, podemos decir así, porque les dijo: porque a vosotros os parece. Es decir, estaban tan imbuidos en su propia verdad, en sus propios veredictos acerca de la palabra de Dios, que el maestro los dejó todavía más confusos. Pero cuando se encontró, por ejemplo, con Pedro, y Pedro le dice: ¿a quién iremos cuando solo tú tienes palabra de vida eterna? Cuando un corazón de un pensamiento muy intelectual y con muchas capacidades, pero en su conciencia, en su interior, vive la necesidad de la palabra de Dios, no cuestiona como los fariseos, sino que verdaderamente se rinde como el gran apóstol Pedro. Eso es lo que necesita nuestra ciudad, eso es lo que necesita nuestro país, con esta gran nación tan tecnificada, tan profesional. Si hoy en día el trabajo más simple requiere a lo menos una capacitación en algún instituto de la República, entonces estamos hablando con personas capacitadas, entendidas, pero pobres en espíritu, porque eso dijo el Señor Jesús: bienaventurados los pobres de espíritu. La persona puede ser muy adinerada, puede tener pero un excelente, extraordinario estilo de vida, envidiable, que llega hasta ser popular y comentario en la televisión, pero un alma, un espíritu muy pobre, porque nada lo satisface, nada lo llena. Pero hay algo que satisface y que llena esa necesidad, y es la bendita y la poderosa palabra de Dios. Por eso que Radio La Lumbrera está vigente y es permanente para cada vida y para cada corazón. Señor, te agradecemos en esta mañana, en esta hora de la tarde, a esta hora del mediodía o a esta hora de la noche, en que nuestros oyentes entrarán a oír este programa. Y te damos gracias por cada uno de ellos, por aquellos, Señor, que han conocido de ti y que han rendido su corazón para seguirte, Padre soberano. Y mi Dios, por aquellos también que buscan
que sus corazones sean satisfechos y sean llenos de una palabra de vida, porque están viviendo tiempo de incertidumbre, tiempo de depresión, tiempo de enfermedad, tiempo de cesantía, tiempo de separación, tiempo de matrimonio deshecho, tiempo de familia destruida, tiempo de drogadicción, tiempo de enfermedad, tiempo de pandemia. Señor, que cualquiera que sea la condición en la que ellos se encuentran, mi Dios, que puedan reaccionar en su mente, en su conciencia, en su pensamiento y mirarte a ti. Porque yo sé, Señor, que desde lo alto, en la dimensión donde usted está, Señor, nos mira a cada uno de nosotros y tiene una solución a nuestro problema. Padre de los cielos, bendiga nuestra tierra y nuestra nación. Se lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Y amables oyentes, en el día de hoy tenemos un hermoso cántico. Son las recolecciones de verano, pero ya entrando a marzo. Alguien dijo por ahí, se nos viene marzo, el fantasma de marzo. Pero sabe que este marzo llegó con otra ropa, ¿ah? Los marzos pasados llegaban con la publicidad de los permisos de circulación, con la publicidad del uniforme, con la publicidad de los cuadernos, con tanta publicidad. Este marzo llegó calladito, diciendo ¿y qué pasa en abril? ¿Y qué pasa en abril? Así llegó este marzo. Nadie se acuerda de los útiles escolares, de los uniformes, ni tampoco del permiso de circulación. Pero lo más hermoso es que en las recolecciones de verano nos encontramos con verdaderos descubrimientos. Hoy nos comparte una alabanza una gran familia. Digo gran familia porque son numerosos. El pastor Manuel Sáez, junto a su familia, a sus hijas, a su hijo Manuel, y tenemos una gran variedad de melodías, de notas, de tonos, entre ellos tenor, barítono, bajo, alto, un conjunto, y que por supuesto también está adornado con las notas de la guitarra y de la mandolina. Y nos interpretan este cántico y también está ahí con ellos nuestra hermana María Cecilia Retamales. Porque si bien es cierto, el tenor lo hace el gen Sáez, pero el barítono y los altos lo hace el gen Retamales. Por lo tanto, bendecimos a esta familia por su colaboración para participar aquí en Radio La Lumbrera. La vida no podría
Y muy bien por este hermoso cántico. Cada mañana tú me levantas. Claro, ese es el pensamiento que tiene el joven, el adolescente. Cada mañana muchas veces para él es un día de prueba, un día de incertidumbre. Muchas veces los adolescentes viven momentos en que quisieran que eso pasara pronto o no vivirlo. Son los tiempos de sus días turbulentos en los cuales los padres tenemos que estar muy cerca de ellos y entenderlos, comprenderlos, no aislarlos, no separarlos. De modo que busquen verdaderamente en su hogar la respuesta a sus inquietudes y no las busquen entre sus amigos, en la tribu urbana o en la pandilla, porque los resultados son funestos. Continuamos nosotros compartiendo este tema que parecía ser muy sencillo, muy breve, muy corto, y la verdad es que a medida que vamos examinando punto por punto, van brotando las palabras y se hace más necesario no soslayar ningún pensamiento, porque todos son interesantes. Y aquí, en lo que hemos llamado hogar cristiano, y en este ciclo que ahora corresponde a la adolescencia, ya estamos nuevamente junto a ustedes y tengo esta cita para esta sección. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que pasen los años y lleguen los malos días en los cuales tú digas: no he encontrado contentamiento para mi alma. Y verdaderamente este versículo está muy orientado al mundo de la adolescencia. Si nosotros pensamos que el anciano predicador que coloca esta cita allí en el Eclesiastés estaba pensando desde la madurez de su vida, pero también estaba mirando cómo es el principio de la juventud, un torbellino, un mar de olas altas y algunos segundos con calma, una arena limpia o bien una playa llena de escombros. Por eso que con esa sabiduría dada de parte de Dios llega a esta maravillosa enseñanza. No le dice te ordeno, sino que le está hablando a un adolescente que tiene ciertas dudas existenciales y le dice: acuérdate, te recomiendo. Es bueno que no te olvides. Es muy preciso que no lo dejes. Acuérdate de tus orígenes, vuelve a tus raíces. Acuérdate de tu Creador. ¿Y cuál es el principal problema de los adolescentes? Su existencia. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Quién me trajo? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y de ahí es donde empiezan a brotar todas estas ideas, todos estos pensamientos, y salen de pronto grandes hombres inteligentes, maravillosos, con grandes aportes para la comunidad, y salen otros tremendamente negativos que son nefastos para la comunidad. Pero fíjese que también salen aquellos que traen alguna deficiencia o alguna enfermedad en su vida y Dios los pone como testimonio para avergonzar y para hacer reflexionar a aquel que tiene excelente salud, pero está tan perdido por su ignorancia en un mundo de pobreza, de maldad y de delincuencia. Por eso que es importante mirar a los adolescentes y hacerles ver que no se les haga tarde, que no pase su tiempo en los cuales empiecen a la edad de los 40 años, que es una edad en la cual las personas empiezan a reflexionar y sacan cuenta: ¿qué he hecho con mi vida? Y hay algunos que a los 40 años todavía no trabajan, dependen de los padres y ni siquiera les da vergüenza por ello.
pero hay otros que verdaderamente llevan un gran dolor. Por eso que cuando vengan los años y digas no tengo en ellos contentamiento, Dios no quiere eso para ninguno de nosotros ni para ninguno de nuestros hijos. Es lamentable, amado oyente, hoy en día ver hogares cristianos con hijos que andan disparatados por todas partes. No es problema del profesor del colegio, no es problema del pastor, no es problema de la iglesia. El problema partió en la casa. Ese es el problema. Hogares disfuncionales, hogares desarmados, hogares destruidos, hijos criados en la casa de la abuelita porque el papá no existe, la mamá no existe. Solo se acuerdan de ellos cuando tienen un cumpleaños y no vuelven más a verlos. Y finalmente terminan en algún hogar que tal vez en muchos años atrás fueron buenos, pero hoy en día no son buenos. Terminan en algún hogar fiscal conocido como Sename y culpan entonces luego de su propia mala manera de vivir, culpan al Estado y al gobierno porque sus hijos no han tenido oportunidades. Pero no se dan cuenta que fueron ellos los pobres de espíritu que no miraron al Dios eterno para tener una buena formación, una buena enseñanza. Amados oyentes, pero es lamentable también en este tiempo ver esa situación entre los hogares cristianos. Hijos que no saben qué hacer porque la madre no tiene autoridad, no tiene conducción y el padre menos. Y entonces los hijos se crían al arbitrio de lo que dice el internet y de lo que dice la televisión. Pero no hay un hilo conductor, no hay ahí un tutor, no hay un pedagogo, no hay un ayo que pueda educar, enseñar, disciplinar, instruir. Amados oyentes, terminábamos la semana pasada haciendo algunos comentarios sobre el choque entre las normas del hogar y las instrucciones que da la pandilla del barrio. Ahora quiero compartir con ustedes algunas instrucciones muy sencillas para los padres que crían a adolescentes. Una de las instrucciones es que, en primer lugar, el papá y la mamá deben reconocer que no es perjudicial, porque eso es lo que se mira hoy en día. No, hay que hablarle con... Alguien me dijo en cierta oportunidad, no, es que yo a mis hijos tengo que hablarles con mucha ternura para que me entiendan. Creo que, se lo digo honestamente, está confundiendo lo que significa autoridad. Lo que usted está haciendo cuando me dice que esa es la forma en que usted habla con los hijos, entonces usted está desechando su posición, su lugar, su centro neurálgico como protector, como protectora en medio de la familia y delante de sus hijos, y se está rindiendo a una mentalidad inferior, débil, que todavía no tiene formación como para tomar decisiones propias. No es perjudicial exigir al adolescente que haga algún trabajo útil en casa y en la comunidad, por ejemplo. Hijo, ve a barrer la calle, limpia la calle, recoge una basura que hay ahí, por ejemplo. Si espera recibir de los demás, también debe rendir servicio a aquello. Debe entender que hay dos caras en la moneda. La responsabilidad debe recaer tanto en él como sobre los padres y la sociedad. Otro punto interesante es la salud mental. No depende de recibir todo lo que quieran, ni es importante que los jóvenes reciban inmediatamente lo que quieren. Pero sí es importante que aprendan a sacrificar, a postergar y a escoger y a asumir responsabilidades cuando yerran o cuando eligen mal. Hoy en día, por el estilo de vida que lleva la sociedad, ya no se enseña
a que los adolescentes reconozcan sus errores o que asuman su responsabilidad porque han hecho las cosas mal. No, sino que todo es, no, sí, olvídate, 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 olvídate. Mañana lo vemos y así sigue. Tercero dice, los padres y la escuela deben dar a conocer las expectativas que esperan para sus hijos. Deben ser firmes, justos y consecuentes los padres, pues son actitudes claves en el desarrollo de los adolescentes. Los padres muchas veces ceden a las presiones ejercidas por los adolescentes, porque imaginan que el joven se perjudicará si no satisfacen sus deseos. Pero ¿sabe lo que dice el joven adolescente en su interior? Tengo 13 años y ya los domino. Eso dice. Su porfía, sus berrinches, su mal humor se interpretan erróneamente como, hoy en día, como un trastorno emocional que requiere un tratamiento. ¿Por qué cree usted que abundan tanto los psicólogos y los psiquiatras? Por eso, porque muchas de aquellas cosas que se solucionan simplemente colocándose los pantalones y afirmándose la pollera y diciéndole a los hijos, nosotros somos los que ordenamos en esta casa, se evitarían muchos gastos inútiles e infructuosos e ignorantes. Lo que no deben hacer es ceder a los antojos de los adolescentes. Deben tener una actitud no autoritativa, pero firme, con autoridad y consecuentes. Punto 4. Los padres deben dar a entender a los jóvenes que podrán luchar con ellos, pero que no pueden triunfar. Que sepan que los padres son más sabios y son más fuertes. Si a los padres les falta fuerza, entonces ¿sabe usted lo que va a pasar? El adolescente no los va a respetar. Deben saber los padres dónde están sus hijos, saber cuándo están en la escuela, cuándo con sus compañeros, cuándo con otra persona del sexo opuesto. Deben determinar la hora a que ha de volver a casa. Es imprescindible que los padres sean firmes y consecuentes. No deben sucumbir ante los pretextos juveniles. Es necesario que sean firmes, pero a la vez han de explicarle que entienden lo que los jóvenes quieren, pero que no sería para su bien conceder lo que piden. Sexto punto, deben darse cuenta de que la disciplina no es mala, ni que es anticuada, ni tampoco la disciplina es perjudicial. Y recordamos aquí que no entendamos por disciplina garrotazos, azotes, ni golpes. La disciplina es aquella que con la obediencia a la palabra es recibida y se comprende. Nadie ha logrado nada importante si no ha logrado primero la autodisciplina. El dicho "conócete a ti mismo" será imposible de realizar sin una autodisciplina. El individuo que no conoce la autodisciplina está enfermo, pues no puede dominarse a sí mismo ni dominar a otro. Se deja dominar por todo. Ve a alguien con un piercing en la nariz y lo quiere tener. Simplemente por eso. Ve a alguien que se pinta el cabello fucsia y se lo quiere pintar y no tiene idea por qué lo quiere hacer. Simplemente porque se quiere rebelar a lo establecido por la familia, por el hogar. Se quiere rebelar contra aquellas normas de vida que le permitirán desarrollarse con toda plenitud y libertad. No, pero es que hoy en día lo que tú pienses como tú eres, eso es lo que tienes que hacer. Entonces, mamarracho a la orden del día. Y eso es lo que nosotros vemos. Punto 7 dice que sepan que el respeto es un elemento indispensable del amor. Es improbable que puedan existir amor maduro sin tener respeto, porque el amor tiene que ser edificado sobre fundamentos de firmeza, de justicia y de un proceder consecuente, sobre fundamentos de confianza mutua, los cuales permiten el desarrollo siempre creciente del afecto. Otras recomendaciones para los padres también es
saber entablar una conversación y una relación con los adolescentes, de modo que entre padres e hijos se puedan establecer normas para lograr una mutua comprensión. Y algunos de los principios que ayudan a esto es, por ejemplo, comunicar al adolescente qué se espera de él y por qué. O sea, alguien podría decir rayarle la cancha, hacia dónde va la micro y lo que se espera que él logre en la vida con la ayuda de sus padres. Antes de castigar a un adolescente, se debe considerar los motivos por los cuales se produjo la infracción y no esas situaciones disciplinarias que no tienen comprensión de parte de los adolescentes. Solo se debe castigar cuando la infracción ha sido deliberada y no simplemente por una mera porfía. La severidad de la disciplina debe ser en proporción a la gravedad de la falta. Hay personas que son peor que un verdugo, andan con palo y correa para todo. No es así. La disciplina, bien, ya lo hemos hablado en capítulos anteriores, de modo que no vamos a profundizar nuevamente en lo mismo. Ahora, la sanción debe relacionarse íntimamente con la falta y no ser infligido con el fin de humillar o poner en aprietos al infractor. Es muy importante el saber aplicar disciplina a los adolescentes, hacerlo en privado, no hacerlo en público, no avergonzarlo delante de sus compañeros de curso, no avergonzarlo delante de sus amigos del barrio, hacerlo en privado, por mucho que aire la situación. Por ejemplo, si un muchacho por descuido va a un perro callejero y le quita el bolso con el pan, y que el papá o la mamá salga a la calle y lo trate, mira, tonto, burro, pajarón. Créanme que al muchacho o a la muchacha le va a importar un pepino que el perro se haya llevado la bolsa de pan, porque con todos los improperios que usted le lanzó, le arruinó una semana de su existencia. ¿No será mejor decirle, pero cómo, hijo, ten cuidado, pero mira de nuevo, la otra vez te pasó lo mismo? Entonces eso nos hace pensar a nosotros, la próxima vez le voy a pasar un bolso más chico para que lo lleve más cerca de sí y no ese bolso tan grandote que casi se arrastra al suelo y es fácil de quitar. También hay situaciones que los adultos tienen que prever. Los jóvenes desean con todo su corazón ser considerados como adultos y es su lucha y su pelea y les ofende ser tratados de pronto como niños. La disciplina física es el máximo insulto que puede recibir un adolescente. Cuando se castiga a los adolescentes con la pérdida de ciertos privilegios, privaciones financieras y distintos tipos de pena no física, les duele mucho más. Es interesante notar que los adolescentes, por más rebeldes que sean, a veces quieren tener padres que les brinden estabilidad, aliento, protección, normas de conducta y consejos cuando sean necesarios. Un niño es como un arbolito recién plantado junto al cual se entierra una vara gruesa para que crezca derecho. El adolescente es el arbolito, los padres son la vara que lo va a guiar y que está plantado al cual se entierra una vara para que crezca. Nada se logra con poner la vara cuando el árbol ya inició su crecimiento y en una mala dirección. La vara solo puede quitarse cuando el tronco tiene suficiente consistencia para continuar. De igual manera, los padres dan más libertad al niño en la medida en que éste va adquiriendo el criterio necesario para hacer el buen uso de su libertad. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice que cuando era niño otro lo conducía, otro lo gobernaba, otro lo llevaba.
Pero cuando ya dejó de ser niño, entonces empezó a aplicar autodisciplina y autogobernarse y autoconducirse. Empezó a demostrar que era capaz de andar solo sin necesidad que alguien lo guiara. Pero dice que cuando llegó a Cristo, te ceñirá otro. Y eso es lo que tiene que pasar también en la vida de los adolescentes. Cuando Cristo empieza a guiar a los adolescentes, entonces la ayuda de los padres empieza a ser más liviana. De la misma manera, amado oyente, hoy en día vivimos una época que es bastante difícil. Y por eso que los padres tienen que empezar a cuidar mucho más a sus hijos adolescentes. Y hay una época en la cual ya los padres empiezan poco a poco a ver cómo se conducen sus hijos y a quitarles ciertas restricciones de cuando eran niños. Y empiezan a observarlos cómo se conducen entre sus amistades. Y esto parte más o menos de los 12, 13 años para arriba. Y ya como a los 18, a los 20, se empiezan a dar los primeros rasgos de autodisciplina. Es decir, cada persona aprende a conducirse por sí misma, sin necesidad de que la observen ni que la estén corrigiendo. Naturalmente, los adolescentes varían de uno a otro. Y mucho depende de cómo reacciona cada joven. Ahora vamos a tratar un punto que es muy interesante en el mundo del adolescente criado en un hogar con bases cristianas. ¿Qué seguridad tienen los padres de que sus hijos adolescentes seguirán el camino cristiano? Al ver que sus hijos han llegado a ser adolescentes, se preocupan sabiendo que sus influencias sobre ellos van disminuyendo. Y entre tanto que la influencia del grupo, de la tribu, de la pandilla, de los compañeros, de la comunidad, del entorno, va en aumento. Además, los profesores y otros adultos que no tienen la religión cristiana pueden influir en actitudes y los valores del joven. Claro, por supuesto. ¿Cuántos no tenemos tíos, parientes que no son cristianos? Y lo primero que le preguntan a los muchachitos cuando los ven que ya se empiezan a afeitar: ¿y cómo estamos? ¿Y con quién andamos? O sea, ellos siempre pensando con un pensamiento de malicia, y no es lo que en los hogares se le ha enseñado a los hijos. ¿Han de intervenir los padres antes que sea tarde? ¿Pero qué se puede hacer? Es cada vez más difícil vigilar a los hijos en cuanto a elegir a sus compañeros y regular el uso de su tiempo y de sus actividades. Si son demasiado estrictos, pueden alejarlo, y esto puede cortar el proceso de identificación con ellos. Por eso que queremos darle algunas sugerencias para los padres. Es muy fundamental que los padres en primer lugar sean consecuentes al vivir su fe. El adolescente es buen observador y es propenso a dudar de la religión de sus padres si estos titubean. Si los hijos ven padres confrontacionales, padres que pelean, ellos dicen: esto no es lo que yo quiero. Y eso no es lo que papá y mamá predican. Es lo primero que ellos empiezan a observar. Por lo tanto, si tienen altibajos espirituales o les faltan las virtudes cristianas, pues conviene que busquen primeramente el reino de Dios y no que sean materialistas que tratan de cubrir su materialismo con un poco de religión. Pueden preparar a sus hijos para enfrentar las ideas anticristianas, precaviéndolo de que las creencias y las normas de la fe serán criticadas. Claro, enseñándole principios bíblicos de lo que dice la palabra de Dios, que las personas que tienen valores cristianos serán criticados por el mundo, serán criticados.
Es decir, la hostilidad es permanente. Los padres deben presentar los argumentos en pequeñas dosis y a la vez los contraargumentos cristianos. Es una forma de irlos vacunando poco a poco. Mire qué práctico en este tiempo en que las personas se están vacunando contra este virus. Y luego vendrá otro y así tendremos un montón de vacunas. De modo que también a nuestros adolescentes tenemos que ponerle dosis de vacuna de la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay que hablar acerca de las doctrinas cristianas y explicarlas por qué tanta gente no cree en Cristo. Naturalmente las explicaciones deben coincidir también con la realidad. No se deben insinuar que los materialistas son insinceros. El adolescente pronto conocerá a muchos inconversos que son personas responsables social y moralmente. Por lo tanto, conviene que los padres tengan momentos devocionales interesantes con la familia, en los cuales los adolescentes puedan participar y charlar con toda franqueza acerca de sus experiencias y problemas espirituales. También deben crear un ambiente familiar que conduzca a relaciones armoniosas entre padres e hijos. Deben proporcionar oportunidades para que los adolescentes asistan a los cultos y participen en las actividades juveniles de la iglesia. Muchos adolescentes se convierten o se consagran a Dios en su época de la adolescencia. Sin embargo, hay ocasiones en que es contraproducente obligarlos a asistir a cultos, ya que esto puede ponerlos más duros contra la fe. Entonces, es cuando los padres tienen que establecer normas y reglas. Sobre todo, padres creyentes deben orar continuamente por sus hijos, encomendándolo al Señor y confiando en su poder salvador y guardador, pero no dejando solo todo en las manos de Dios y ellos descansar y olvidarse de su acción de prevención. Pueden tener la confianza de que, no obstante, los desvíos ocasionales del camino en los cuales puedan incurrir los adolescentes, sea a causa de que no han recibido una buena enseñanza. Pero pensando en la responsabilidad que cada uno tiene, pueden restaurar esa mala acción y volverlos al camino. Qué importante es que los adolescentes, en primer lugar, se junten con personas que comparten el mismo pensamiento de fe que sus padres. Que por supuesto los adolescentes se van a encontrar con situaciones muy difíciles porque están despertando a la vida, están despertando a cómo es esto y qué tal y qué pasa. Y van a empezar a experimentar en los lugares de colegio, a la salida de la escuela, en el regreso a casa, en aquellas salidas de cumpleaños. Van a empezar a experimentar. Van a dejar de tomar Coca-Cola y van a querer probar qué tal es un pisco sour. Van a dejar de pensar en un lollipop y van a ver qué tal es fumar un cigarrillo. Pero ¿sabe lo que tiene que hacer usted, amado oyente, padre, madre? Precisamente cuando llegan sus hijos y usted le da un abrazo, y en ese abrazo, cuando usted le dice, hola, ¿qué tal te fue?, usted hace una fuerte respiración y entonces lo encuentra pasado a cigarro, lo encuentra pasado a alcohol. Y usted, en vez de conversar, hace lo mismo que se hace con un hombre de mal vivir. Lo toma del pecho y lo pone contra la pared. Créame que con eso no va a lograr absolutamente nada. Si usted lo toma, lo abraza y empieza a conversar con él y permite que abra su mente, su pensamiento a usted, y usted le dice, hijo, yo quería oírlo de ti primero, porque a mí también me pasó lo que tú estás viviendo.
me sucedió eso. ¿Y sabe qué ocurre eso? El hijo, el adolescente, va a sentir confianza en ese padre. Pero ahí de igual manera usted le va a dar la enseñanza y le va a decir, pero mira hijo, en medio de esa adversidad, en medio de esa confusión de mi vida, yo siempre me aferré a Dios. Y fue cuando más empecé a escudriñar la palabra y aprendí de ella. Y gracias doy por la vida que hoy tengo y te puedo tener a ti aquí en mis brazos. Amado oyente, Padre querido, Madre querida, ¿quieres tú que tus hijos sigan las pisadas del Maestro? Pues entonces tienes que cargarlos en tus brazos. No culpes al Señor del cielo, porque Él no lo puede cargar en sus brazos. Él lo va a guardar con su Santo Espíritu. Pero tú, que estás aquí en esta tierra, es quien tiene que hacer visible y práctico ese amor de Dios. Amado oyente, hay muchas adolescentes en medio de la iglesia que empiezan a criar hijos. Y eso es simplemente porque no han sido bien instruidas, porque no se ha conversado con ellas, porque no se ha hablado acerca de las consecuencias que trae tener un hogar disfuncional, acerca de las consecuencias y de lo adverso que es tratar de emprender en la vida, pero a su vez también estar criando una descendencia. Hay muchas cosas que podríamos hacer ver en esta etapa, pero tengo otro tema de interés también y me gustaría tocarlo con ustedes. Hay un punto también que quiero tratar brevemente con ustedes y lo puedo dejar como una inquietud en cada una de sus conciencias para su investigación personal. La delincuencia juvenil. No cabe duda que va en un aumento el deterioro en la conducta de muchos adolescentes hoy en día. Es la consecuencia de varios factores. La influencia de los medios de comunicación que bombardean continuamente a los niños y jóvenes con una filosofía materialista y carente de valores espirituales y morales. Se recalca a través de la televisión y del internet y de muchas seriales la importancia del sexo y de las cosas que dan satisfacción inmediata. Vivimos en una sociedad en que prevalece la permisividad y la libertad excesiva. Las escuelas públicas a menudo no imponen normas morales ni disciplinan adecuadamente. Junto con eso, asociado el ocio de muchos jóvenes que como están solos en sus hogares, debido a que padre y madre trabajan, entonces la oportunidad es propicia para ocuparse en actividades malsanas. Idean aventuras destructivas para escaparse del aburrimiento. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes que se comportan mal de vez en cuando no son delincuentes, en el sentido exacto del término. Se llama delincuente juvenil a aquel menor de edad que se dedica a la conducta antisocial, tal como el robo, el hurto, el vandalismo, los actos de violencia, la prostitución y el homicidio. ¿Qué características tienen generalmente este tipo de adolescente? Primero, desprecio a las normas del hogar y a las instrucciones que se le puedan imponer en el colegio. Quieren vivir una vida libre. Primer punto. Falta de dominio propio. Son llevados por la corriente, no tienen una capacidad de decisión, tienen una personalidad inestable. Por eso que cualquier bicho que pica lo siguen. Tienen muchas veces patrones sexuales desviados. Tienen incapacidad de diferir y de diferenciar los placeres inmediatos. Tienen relaciones sociales superficiales. Conviven y se entrometen con muchas personas.
una promiscuidad muy alta. Tienen frecuencia en el lenguaje obsceno y lo usan comúnmente y se atreven en sus hogares a usarlos con plena libertad y muchas veces los padres se lo permiten. Desprecio por los derechos de la propiedad ajena. Destruyen autos, rompen puertas, hacen daños a la propiedad privada. La discrepancia entre el desarrollo de la inteligencia y el desarrollo de la conciencia. Siempre confunden que el ser inteligente no tiene nada que ver con la conciencia, despreciando los valores. El adolescente que se introduce en el mundo de la delincuencia, por lo general es incapaz de pensar viviendo la realidad. Considera solamente los fines inmediatos en cuanto a sus relaciones personales y sociales. Desea conseguir lo que quiere y conseguirlo inmediatamente. No sabe negar la postergación a la satisfacción de sus deseos, a fin de conseguir la más amplia satisfacción permanente. Actúa como si el mundo entero girara alrededor de él. Las personas y las cosas le parecen medios para lograr sus fines y especialmente sus propios placeres. No ve razón por la que sus deseos no sean satisfechos directamente tan pronto como lo sienta y no se preocupa el daño o la pena que cause a otros. Piensa solamente en sí mismo. Los delincuentes juveniles los podemos clasificar en dos categorías: en los que se aíslan de las personas o los que son aislados por otro y actúan independientemente. Los que llegan a ser delincuentes por asociarse con un grupo cuya actitud y conducta son antisociales. Ahora la pregunta que nos hacemos es ¿por qué los adolescentes llegan a ser delincuentes? Pues es cierto, hay algunos puntos que nosotros podemos ver aquí. En primer lugar, la disciplina que ejerce el padre no es la correcta. La supervisión que ejerce la madre tampoco es la que debía de ayudarle mucho. El afecto paternal y el afecto maternal no fueron los más adecuados. Y por cierto, la cohesión de la familia, una familia disgregada. Hay tres relaciones entre padre e hijos que producen muchas veces personalidades con características antisociales y que abren la puerta a la delincuencia. Primero, el rechazo. El individuo es de un hogar en que siente que no es deseado y que no es querido. Segundo, los mimos excesivos. El niño que recibe todo lo que desea. Es decir, tiene 15, 16 años y todavía no se viste solo. Todavía le dan la comida, todavía le preparan el pan para el colegio. No aprende a restringir sus impulsos ni postergar la gratificación de sus deseos. Demasiado mimado. Tercero, falta de identificación. El adolescente aprende a identificarse con un adulto que llega a ser su modelo. Muchos antisociales vienen de hogares rotos o de hogares en que uno de los padres estaba ausente por periodos prolongados. El concepto de sí mismo tiene gran importancia en cuanto a su conducta y su concepto depende de sus aspiraciones, de su sentido de valor y de poder, o en cambio de su sentimiento de debilidad, de indignidad y de inferioridad. Cuando los adolescentes se sienten incomprendidos en su hogar, entonces la pregunta que ellos se hacen es: ¿quién me comprenderá y me amará? Entonces se empieza a mirar a su entorno, a la tribu urbana, y aquello que parte siendo un grupo amistoso en el colegio, luego se suma a un grupo amistoso callejero, para luego entrar en un grupo amistoso pandillero.
Con frecuencia el individuo adopta, por supuesto, las normas del grupo y parte sacando pequeñas cosas de la casa para llevarlas a compartir con el grupo. Y son cosas que no se notan, pero pronto empiezan a aumentar más y más. ¿Por qué? Porque ya no está solamente dándose sus pequeños gustos, sino que también está cumpliendo con los pedidos de la pandilla, cuando hay que empezar a entrar a comprar los vicios, el cigarro que parte lo primero, la cerveza, y luego viene la marihuana y posteriormente la droga. ¿Qué pueden hacer ahora los padres al ver que su hijo tiende a ser un delincuente? Pues, en primer lugar, si logran tomar alguna medida para aliviar los trastornos antes que se vuelva demasiado grave, se evitarán muchas tribulaciones futuras. Y por supuesto que lo que tienen que hacer es abrir los ojos y reconocer la realidad y no ser inocente y no quedarse ciegos frente a lo que están viviendo. Y por supuesto cambiar su patrón de conducta y buscar la mejor manera de dar el apoyo y de corregir todo aquello que lo veían que era como muy común. Y por cierto que también lleva a la corrección propia de los padres, porque ellos buscan un compañerismo y en su propio hogar no lo encontraron. ¿Por qué razón? Porque en su hogar había una larga historia de agresividad, de gran variedad de impulsos, y por lo tanto eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Y eso fue lo que marcó la vida de este adolescente que entró en el mundo de la delincuencia. Ahora, por cierto que la Iglesia, con el propósito de prevenir estas situaciones a través de sus clases de escuela dominical o de clases juveniles, provee de enseñanza y de consejo. Pero la Iglesia, la escuela dominical y la clase de jóvenes no es un imán, por lo tanto no puede traerlos a la fuerza. Ahí hay una gran responsabilidad en el hogar, en instruir, en motivar, en llevar, en hacer compartir a los adolescentes en las actividades que programan las iglesias. ¿Por qué nació la Asociación Cristiana de Jóvenes? Precisamente para recoger a las pandillas juveniles de las calles. Ahora, hay distintas formas en las cuales nosotros podemos darle ocupación a los adolescentes, pero que no sea sentados en la televisión o en el internet, sino que hagan cosas útiles. Por ejemplo, un día pueden tal vez ir a visitar a sus abuelos, llevarles un poco de comida, de bienestar. Otro día tal vez darles la comisión de ir a dejar un encargo donde una vecina, donde un vecino. Un día tal vez ir a hacer una consulta muy sencilla donde un pariente. Otro día puede ser que barran el patio de la casa, que ordenen su pieza, que aprendan a llevar normas de convivencia en el hogar, que aprendan a cocinar, que aprendan a lavar su ropa, que aprendan a planchar. Que no solo piensen que su función en este mundo es estudiar. No, el estudio va a durar un tiempo, pero la prolongación de la vida va a ser mucho más. Y en ese tiempo de prolongación de la vida es donde tienen que tener herramientas para ello desarrollarse a plenitud. Amables oyentes, dejamos hasta aquí este programa de hoy y agradecemos al Señor por su atención dispensada y rogamos al Dios del cielo que bendiga sus vidas, sus corazones, su mente, sus conciencias y sus pensamientos, y que lo que hemos podido compartir con ustedes verdaderamente llegue con la luz que proviene de la palabra de Dios, Radio La Lumbrera. Y no se olviden, acuérdate, Dios te está amonestando. No dejes pasar el tiempo, examínate, para que el día de mañana, cuando seas viejo, no sea tarde y diga:
¿Por qué perdí el tiempo? ¿Por qué no le hice caso a mis padres? ¿Por qué? Y ahora lo necesito. Por eso que reacciona. Estás a tiempo de ponerte de pie, de mirar tu norte, de mirar tu sur, de mirar tu oriente y de mirar tu poniente. Padre de los cielos, bendiga a usted cada vida, cada corazón, y su bendición de lo alto sobre cada uno de nuestros oyentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sus comentarios serán bienvenidos al WhatsApp 990 548544. Radio La Lumbrera. Dios les bendiga. Y nos vemos la próxima semana